Buenas tardes, amigos. Estamos encontrándonos para iniciar esta semana. Está con nosotros, como les habíamos anunciado el fin de semana, Mariana Alcivar. Encabeza una de las ternas para el Consejo de Participación Ciudadana. La vamos a conocer. Le vamos a pedir que nos cuente su trabajo, su trayectoria en la provincia de Manabí y en el Ecuador en general. Mariana tiene, yo diría, una digna representación de la provincia de Manabí. Y para acompañarnos en este diálogo, Raúl Anrat, uno de nuestros más agudos, diría yo, analistas políticos que tenemos, hizo política, espero que algún rato vuelva también a hacerlo, y gracias, Raúl, por acompañarnos. Muchas gracias, Pero Francisco. estamos con alguien que yo espero, no tengo problema en decir, yo espero que sea electa en la comisión cívica esta de participación ciudadana. Así yo no crea en esto, y les debo decir, para mí fue una estatización de la participación ciudadana. Creo que hay que ayudar a reestructurar el país y ya veremos después qué hacemos con este consejo. Pero Mariana, bienvenida, buenas tardes. ¿Quién es Mariana Alcivar? ¿Por qué debemos los ecuatorianos en momentos aciagos recurrir a este nombre para que nos represente? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la participación, por esta oportunidad. Mariana Alcivar de Lozano es una persona que tiene como norte en su vida hacer las cosas bien en su medida. Es decir, yo pienso, porque fui formada así, de que lo único que uno debe de hacer, decía mi mamá, para ser grande es hacer las cosas bien y estudiar. Yeah. Mariana Alcivar de Lozano ha hecho vida de servidora pública, más de 40 años. He sido asesora jurídica del INFA, de Obras Públicas de Manabí, del Consejo de Tránsito, directora ejecutiva del IES en la provincia de Manabí durante 7 años, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, y 4 años del 99 al 2003 de directora ejecutiva a nivel nacional aquí en Quito. He desempeñado funciones tales como dirección de bienestar social en Manabí. He sido docente de la Universidad San Gregorio y también de la Universidad de Puerto Viejo, de la extensión de la Vicente Rocafuerte, de la Vicente Rocafuerte, extensión Puerto Viejo. Soy junior y como tal soy senadora junior de la JCI. Además, soy presidenta de la Fundación Nuevos Horizontes, donde trabajo más de 20 años. Nos dedicamos a ayudar a las víctimas de violencia. Fui presidenta, miembro y presidenta del Consejo de la Niñez y Adolescencia, el que elaboró el primer Código de la Niñez y Adolescencia. Además, cuando trabajé en el IES, fui presidenta también de APICE, la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo, cuya sede es en Bogotá. Bien, entonces tengo la experiencia administrativa, fui juez, no sé si ya lo dije, fui juez de trabajo y también fui miembro conjuez de la Corte Superior de Justicia de Puerto Viejo en las salas de lo civil y de lo contencioso administrativo. Mariana, esto le ha llevado, esta trayectoria que yo la reconocí, decía, si alguien puede hablar del trabajo de Manabí, es Mariana Alcivar. ¿Tiene alguna amistad con el presidente Moreno? ¿Por qué cree que el presidente Moreno le puso en la terna? Y cuéntenos, antes de pedirle a Raúl para reflexionar sobre la consulta y consecuencia de su terna, es eso. ¿Le llamó el presidente? ¿Le buscó? ¿Quién le conocía antes al presidente Moreno? Bien, yo soy la más sorprendida. Yo soy la más sorprendida y todavía no salgo del asombro. En las actividades sociales que yo he trabajado como INFA con los niños, también fui miembro y presidenta de SOS Aldeas Niños Ecuador, como INFA, como SOS, como Fundación Nuevos Horizontes, trabajo con las mujeres. Tuve relación de trabajo
con muchas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Por ejemplo, cuando fui miembro del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, participé como representante de la sociedad civil, ¿no? Fueron 4 años. Y todas esas reuniones se hacían aquí en Quito. Es decir, tuve la oportunidad cuando estuve en el IES de 4 años, me vinculé con muchas personas de aquí relacionadas con mi accionar en actividades sociales vulnerables, de las clases vulnerables. Pero esto fue hace ya, como decir, más de 10 años, ¿no es cierto?, que nos conocimos. Cuando de pronto recibo una llamada que me dicen, Mariana, ¿quisieras participar en el Consejo Transitorio? Y digo, no, yo ya me jubilé. Ya me jubilé. Y ahora lo que estoy es una abuelita de 24 horas. Entonces, no, ya, bueno, esto como chiste de... Sí, ya, como pero sí me jubilé. una de las anécdotas. Sí, de las anécdotas. Entonces, no, Mariana, mira que, bueno, te necesitamos, me dieron que yo tenía la trayectoria necesaria, la experiencia, y además conocían de mi trabajo en la provincia, habían hecho consultas y con mi nombre y mucha gente les... respaldaba. Sí, me respaldó. Entonces, tanto mirando esto, yo dije, he trabajado más de 40 años en la vida de servidora pública. Estoy dedicada al ejercicio de la profesión, pero también participé en la política. Yo, quizás eso lo podemos hablar más tarde, después. Entonces yo dije, bueno, esto no es una cuestión política. Así lo vi yo. Lo vi lo que se va a hacer. Esto para mí no debe ser una cuestión política. Bueno, mandar mi hoja de vida no significa nada. Que voy a estar. La mandé. Cuando a los 2 días recibo un correo que me dice, usted ha sido seleccionada entre las 24 personas que están en la lista, que vamos a presentar al presidente para su designación de la conformación de las ternas. Esta es la mesa de convergencia que me invitó, a quienes les agradezco profundamente. La mesa de convergencia está constituida por 18 organizaciones sociales de la sociedad civil. Y bueno, ya me quedé, bueno, ya, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Hasta ahí. Y ahora hay que esperar la resolución del presidente. Primero. Entonces luego, pues, cuando yo veo que el señor presidente va a decir la lista de las ternas, y yo veo mi nombre, quiero ser sincera, yo me puse a llorar, porque no me imaginé. Es un reconocimiento también. No me imaginé, y yo lloré, porque, primero, por la emoción, segundo, porque el presidente no me conoce. Para hacerlo tuvo que tener, no me conoce, yo no lo conozco a través de los medios y todo, pero él no me conoce personalmente, nunca había hablado con él, nunca. Entonces, sencillamente, estar en la terna, para mí es muy importante, y le agradezco, señor presidente, por haberme hecho constar en la terna. Raúl, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Estamos entonces acudiendo, hay nombres importantes entre las 7 ternas, hay otros que generan de todas maneras alguna duda, y yo tuve la suerte de invitar a Mariana para que conozcamos un poco más de ella. Las organizaciones sociales están. Pero aquí viene una cosa, estamos acudiendo a gente con experiencia como resultado de esta consulta. ¿Hay aquí un camino de reconstituir el país, o también estamos buscando gente que nos ayude o que ayude al gobierno a que esto no cambie? A que si nombran a gente como Mariana, como Julio César Trujillo, como Luis Macas y 4 más van a estar en minoría. ¿Qué sensación tiene uno, Raúl? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco. Bueno, yo lamentablemente tengo que reclamar el derecho a ser escéptico. No encuentro una medida, un planteamiento cohesionado para destruir o de alguna manera terminar con ese sistema absolutista, prepotente, arbitrario, que se instaló en Montecristi y que se convirtió en una herramienta de presión por parte del expresidente con respecto al resto del país.
Cuando un sistema está dañado, como cuando un automóvil está dañado, por más que uno le ponga hermosos emblemas en la parte de adelante, el automóvil sigue dañado. Entonces, mucho me temo, con todo el respeto a mi contertulia, que lamentablemente este tipo de cosas son efectivamente parches. Ya. Y esos parches no van a solucionar, por más buena voluntad que tengan las personas que están involucradas en ese proceso, no van a solucionar el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que tenemos un sistema consagrado en la Constitución de Montecristi totalitario, a través del cual se puede hacer mucho daño, a través del cual hemos asistido a todos los excesos del poder posibles, tanto en la parte jurídica, tanto en la parte económica, tanto en la parte social, tanto en la parte de imagen. Y entonces el país ha vivido una especie de telenovela por entregas sabatinas, en las que todo el mundo pensaba que hasta hace un año el expresidente tenía que ser nominado a los altares. ¿No? Nadie había existido antes que él, no habían existido presidentes antes que él, ni iban a existir después. De pronto, esto que ha pasado, este vuelco sobre el cual yo tengo una teoría que la podremos analizar más adelante, lo único que hace es simplemente consolidar la idea de que lo anterior era una salvajada, que lo anterior no era otra cosa que una captación inmisericordia de todos los espacios de poder en beneficio de un partido y en perjuicio de un país. Entonces, el tratar los esfuerzos que veo que hace el presidente Moreno o que presenta públicamente el presidente Moreno, me parece que son insuficientes. Me parece que son, como digo, parches en la tapicería de un auto que está dañado. Mariana, aquí hay, así como ha habido, yo diría, más del 60% que vota con esperanza, que hace esto, hay también escepticismo, quizá por la carga de los 10 años de gobierno. ¿Qué salidas encuentra usted? Y sobre todo si va a ser, como esperamos, ser electa en este consejo, ¿usted encuentra que esta es una puerta que nos ayuda a reconstruir o solo será un parche como lamentablemente para algunos el pensamiento de Raúl se refleja en eso? Verá, yo respeto la opinión de Raúl, pero le doy la razón. ¿Ya? Le doy la razón. Yo también he sido escéptica, ¿no? Y cuando acepté lo hice por responsabilidad ciudadana, porque yo dije, analicé el asunto cuando ya estaba en la... Ya se iba concretando. Se iba concretando el asunto, entonces yo dije, bueno, pero analicé mi vida y me di cuenta que qué país le vamos a dejar si todos actuamos y nos alejamos. Ya. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Y si yo puedo contribuir todavía, ¿no?, con mi experiencia, con mis conocimientos, con la carta de presentación que tengo de mi integridad en todas las actividades que yo he realizado, conozco la mesa de convergencia, sus integrantes, o sea, fui invitada por un organismo que yo lo considero serio, y el presidente expresa su voluntad de un cambio. Ya. Entonces, hay que darle la oportunidad. La oportunidad, yo consideré la situación como, mi marido es médico, yo consideré como que el país se encuentra en terapia intensiva. Y no vamos a dejar que se muera. Pues tiene alguien que entrar a terapia intensiva a rehabilitar ese moribundo que está ahí. En la línea de la cirugía mayor. De la cirugía mayor, ¿no? Entonces, bueno, el país está desengañado, está frustrado, está angustiado, pero también tiene esperanzas, tiene ilusiones, ¿no? También tiene, no sé si todavía tenga fe, pero yo creo que quienes hemos participado, ojalá que seamos electos, esperemos que dice la Asamblea, formar un equipo porque el presidente ha ofrecido un apoyo total a lo que ustedes puedan hacer. Y una autonomía total.
Entonces, yo quiero creer en ese respaldo y en esa autonomía para trabajar juntos por la patria. Entonces, el Consejo tiene sus funciones delimitadas y todo. El tiempo para hacerlo es muy corto también. Entonces, tienen que establecerse prioridades. Pero ahí es donde yo tengo que invitar a Raúl y a todas esas personas que puedan contribuir a que sean nuestros asesores externos para que nos digan dónde debemos poner el dedo, aunque todo el mundo lo sabe, pero igual, o sea, la ciudadanía tienen datos más concretos. No ha ejercido la participación ciudadana, y como no se ha ejercido la participación ciudadana, pues tampoco hubo un control social, y todo eso incidió en lo que hemos visto, en el país que tenemos. Raúl, aquí hay una voz de esperanza frente al escepticismo y a la política real. Claro, el tema, y que lo estamos viendo, Mariana tiene el compromiso del luchador social. O sea, siempre va a encontrar la parte más positiva. ¿Se puede construir con eso? Estos 10 años y esta grosería que hemos vivido de la Revolución Ciudadana, ¿no nos ha dejado demasiado temerosos y sin generosidad para buscar un camino común? A ver, yo no pienso que sea un tema de generosidad o de falta de generosidad. Simplemente es un tema de hechos consumados. Es un tema de realidades. ¿Qué es lo que ha vivido el país los últimos 10 años? Un silenciar sistemático de las voces ciudadanas discordantes. Y estatizar una participación. Claro, y todos los días vemos que cambian los actores y cambia el argumento de la telenovela. El que ayer era el malo de la película, hoy está exculpado. El que ayer era un delincuente perseguido, hoy es una persona elevada a los altares. Es decir, lo único que demuestra esto es que somos un país de telenovela, somos un país en el cual creemos mucho lo que sale en la pantalla y no tenemos la profundidad, porque lamentablemente detrás de esto hay una ignorancia cada vez mayor que hace que los líderes, los machos alfa, para utilizar la terminología, son los que vienen acá en calidad de todólogos a solucionarnos todo el problema. Y entonces, como lamentablemente las personas cercanas al poder son cortesanas, y hay que decirlo como es, pues evidentemente dice, bueno, aquí hay posibilidades, yo voy a ser ministro. Pues es mi misma ideología cuando yo fui candidato a diputado. Dije, bueno, yo soy ecuatoriano, voy a aportar mi granito de arena, voy a sentarme en el Congreso, tengo entusiasmo, quiero cambiar el país, fui con todas las ínfulas, con todo el afán, para después descubrir que estaba ya sentado en un bloque. Que había ganado las elecciones. Que había ganado las elecciones y que era un gato más del paseo. Que lamentablemente no hubo cómo cambiar nada. No hay cómo cambiar nada porque son estructuras rígidas, son estructuras verticales, controladas de la parte de arriba con el estómago del de arriba, que no necesariamente es el estómago del de abajo. Claro. Y con un enfoque terriblemente egoísta y terriblemente de grupo frente a realidades que son de país. Es decir, yo no puedo negarle, como ecuatoriano, al señor que está al frente su preparación, su inteligencia y su razón. Pero las pasiones con las que se maneja la política, porque en la política aflora lo peor del ser humano, así como en algunos casos lo mejor, pero las pasiones con las que se maneja la política hace que se invaliden esos actos de generosidad, de hidalguía, pues no puedo decir caballerosidad en el caso de la dama, pero evidentemente son actos de hidalguía y de generosidad, y decir, bueno, sí, yo quiero participar porque efectivamente tengo una esperanza, pero hay que dar una apoyo. Lamentablemente la experiencia, yo hablo en base a la mía, es de un nivel de frustración. La diputación no dejó nada bueno en la... La diputación funciona en términos de que cuando uno sale es cuando debería entrar, es decir, cuando ya ha aprendido, ya le toca irse. Y está tan decepcionado de lo que ha aprendido que dice, más bien no vuelvo. Mariana, y ahí voy a topar un tema político. Yo en cambio soy de los que promueven. Y a mí, yo lamento, y siempre se lo he dicho además a Raúl, que la gente que puede, que tiene criterio, que puede trabajar, no ayuda a construir un accionar político especializado, formado, con educación, que se hagan partidos políticos fuertes, realmente representativos. A usted le picaron,
y le hicieron candidato, ¿no es cierto? Se decepcionó en esa campaña tanto como Raúl, ya él al menos en el ejercicio de la diputación, como para, por suerte veo como, no para decir nunca más, pero sí se decepcionó, Mariana, la actividad política nuestra saca lo peor, como dice Raúl. Yo lo entiendo, Raúl, yo te entiendo. Yo te Nos entiendo. entendemos. Nos entendemos. Yo te entiendo, Raúl, porque... Y por eso es que se sataniza la política, ¿no? Porque vamos con muchas ganas de hacer cosas y luego no las podemos hacer. Yo acepté ahora esto, como dije antes, porque esto no es político, en el sentido de que no hay una campaña. No es un tema así de partido. De partido y todo eso, ¿no? A eso me refiero. Porque políticos somos todos, todo lo que actuamos es en función del bien común. Entonces, eso es la política. Entonces, yo sí me decepcioné de la política, quiero decirte. Sí. Yo sí me decepcioné de la política y llegué a una conclusión, que para ganar una elección se requieren 3P. Ya. Persona, partido y plata. Y como solamente yo tenía una, Que la persona. entonces, que es la persona que tal vez pueda servir, no más política. No más. No. Así Ya. dije yo. O sea, no política partidista, al menos no. Sí, porque no Ya. es una campaña. No, 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 no. Ya. No, 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 no. Bueno. Entonces, esta situación es la que también, en vez de irme al otro lado del escepticismo, no, me hizo decir, comprometer con los otros más. sectores sociales. Tengo una esperanza que este consejo, si llegáramos al consejo, si yo llego, el grupo también llega, las personas que estamos liderando el grupo, por ejemplo, hagamos un equipo. Ya. Hagamos un equipo de tal forma que podamos aplicar las experiencias, porque como dice Raúl, cuando él salía es cuando debía de entrar. Ya se había ubicado en qué rol estaba. Así es. Pero yo no estoy en ese punto. Yo me considero que ya tengo la experiencia, tengo la trayectoria política. No me van a tomar el pelo. No, tengo la trayectoria política, tengo la experiencia administrativa en muchas instituciones. Cuando a mí me ofrecieron el IES al Nacional, además, ¿no? Sí, en la Nacional. Yo había sido directora del IES en Manabí 7 años. Y cuando vine a Quito, yo era concejal. Yo era concejal. Entonces, yo dejé la concejalía y acepté el IES. ¿Y por qué lo hice? No porque el pueblo que me eligió no merecía que yo siga trabajando. No. Porque si yo participé, cuando he participado en política, es porque he querido hacer servicio al pueblo, ayudar a los cambios. Esta era una mejor oportunidad. Me di cuenta que en el año que estuve en el municipio de Puerto Viejo como concejala, pues no iba a poder hacer nada. Yo era, primero, la única mujer. Eran 13 concejales. Y era la minoría. Y habían 11 de la mayoría. Ajá. Yo y otra más, o a veces otro más, 1, 2 o 3, no salimos ni para quórum. Ni para quórum. Ya, claro. ¿Ya? Entonces de pronto me llaman y me ofrecen el IES. ¿Y qué me dijeron? Mariana, dijo la ministra, Mariana, el presidente cree que usted tiene el perfil para resucitar a un muerto. Entonces mi marido es médico. Yo le dije, ministra, hay una equivocación. El médico es mi marido, no yo. Lo que yo puedo hacer como abogada es ir a hacer el testamento. Pero quien debe entrar a curarlo es mi marido. ¿No? Entonces se me rió ella y me dice, no, ¿puedo saber cómo se llama este enfermo? Me dijo, IES. Yo que había trabajado del 85 al 89 en el IES, y era una institución pues muy diferente a como me la pintaban ahora, yo me quedé así afectada. No puede ser,
está a punto de desaparecer. Algo donde yo trabajé. No puede ser. Y me dijeron, está a punto de desaparecer. Hay inclusive un acuerdo ya que mandó la Junta Bancaria al presidente para liquidarla. Yo soy enamorada del espíritu del crédito educativo. Sí. Soy una enamorada. Sí, Entonces yo dije, yo no puedo dejar que este se muera. Y le dije, ministra, yo le acepto solamente con una condición. Que me dé carta blanca para que yo designe libertad absoluta a los médicos que van a entrar a terapia intensiva a curar a ese enfermo. De lo contrario no hemos dicho nada. Y me dijo, no hay ningún problema. Yo creo que hicimos un trabajo con equipo muy bien. Por eso es que yo ahora aspiro que tengamos un equipo y con el apoyo del presidente, que creo que sí lo vamos a tener, podamos hacer efectiva la esperanza que tiene el pueblo de tener una verdadera participación ciudadana y un verdadero control social, eficaz y eficiente. Raúl, el mandato que se dio en la consulta, uno diría, tiene que ver con la Corte, tiene que ver con el fiscal, el contralor, los superintendentes. Y hay alguna gente que sostiene que este nuevo Consejo de Participación Ciudadana no necesita evaluar, aunque dice que evaluará y ahí verá si se quedan o no, porque la votación alta que tuvo esta pregunta es un poco ya haberles evaluado y haber dicho no sirvieron para enquistar a un solo partido en el poder, buscando esa puerta, buscándole las oportunidades más allá del escepticismo. ¿Deberían llegar a qué este Consejo de Participación, donde yo digo personalmente que espero esté Mariana también? A ver, los consejos históricamente llegan a donde les dejan. Ya. No pueden irse más allá de la opción o del espacio de poder que les da quien los nombre, ¿no? En el pasado, cuando no existía Consejo de Participación Ciudadana, había un Congreso Nacional. Ese Congreso Nacional pudo llegar hasta destituir a un presidente, porque básicamente las circunstancias se dieron así. En cambio, el actual Consejo de Participación Ciudadana se olvidó de fiscalizar, se olvidó de controlar, porque era un obsecuente servidor del Ejecutivo. De tal manera que la pregunta que hay que hacerse es, cuando uno trabaja en una empresa, esté viva, muerta, moribunda, finalmente, y le dan las herramientas, pues uno depende de su gestión personal para lograr que eso funcione o se quede estático. Pero cuando se trata de algo que finalmente funciona en términos subjetivos, en términos de evaluación y en términos de política, llega el momento en que un telefonazo, un viserazo puede cambiar radicalmente, en cuyo caso la gente honesta, que generalmente está en minoría, se viste y se va, ¿no es cierto? Porque lamentablemente el estar ahí es hacer un papel ridículo o un papel fuera de contexto dentro de los principios por los cuales uno fue ese cuerpo colegiado. Y por eso hablo en términos generales, porque escojamos cualquier persona jurídica del estamento público y tratemos pues de aplicarle la terapia intensiva. Cojamos el IES, cojamos a la compañía TAME, cojamos a Petroecuador, tú me pones el nombre y el efecto es el mismo. Y la situación y el resultado es el mismo. Porque resulta que llega un momento en que, presidente, le queremos informar que el contrato tal o la venta cual es un horror para el país. Caramba, pero resulta que ha sido de mi amigo Pepe, pues. Y mi amigo Pepe es el que estaría involucrado en esto. Entonces, por favor, salgámonos por la puerta de atrás. Veamos cómo se soluciona. Sí, no hagamos no hagamos olas. Por favor. Pero, y esto, por ejemplo, para topar uno con petróleo. El ministro Pérez ha sido capaz de decir es verdad que ya se le fue o ya le mandaron a uno de los gerentes de Petroecuador, ¿no? Pero es que si no nos queda no hacer nada. No, el asunto es el siguiente, nuevamente, esto es una estructura terriblemente vertical, en el que manda se tiene que rodear de gente sumamente preparada en todos los ámbitos. No se puede rodear del ñañón, del compañero de farra de la juventud,
ni del guitarrista de la adolescencia. Claro. Él tiene básicamente... Justamente se está juzgando eso en estos 10 años. Y a eso voy. Entonces, el problema, ¿dónde está? El problema está en que un presidente de la República tiene que tener la preparación, la capacidad, el sentido común y la visión para entender todo lo que está pasando en las distintas áreas del poder. Pero si yo soy un incapaz o un desconocedor o simplemente un neófito en la materia, lo que hago es decirte, oye Francisco, tú que fuiste embajador en los Países Bajos, arréglame esto y me cuentas. Porque yo no sé... Y entonces, pero ahí ya no hay una responsabilidad, sino es una un lavamanos, irresponsabilidad. ¿no es cierto? Es un lavamanos. Y se dan situaciones como la de Assange, porque a eso me refiero, en el que lo que se trata es de hacer una viveza criolla, que lo único que hace es despertar la carcajada internacional, pues, ¿no? Entonces, estos errores, que son los errores que pueden darse en una empresa, en cualquier lado, que en la práctica lo que significa es que son errores producto de la falta de preparación de quien toma las decisiones, ¿no? No pueden ser corregidos porque resulta que no hay desde la cabeza el criterio para decir, a ver, estas son las directrices para donde queremos ir. Entonces yo mucho me temo que en el Consejo de Participación Ciudadana, para retomar el tema, irán hasta donde les permitan ir. Claro, pero ahí hay gente, y perdón, como Mariana, yo espero que esté Julio César, Luis Macas, y ahí hay algunas otras personas que podrían estar. Se hacen 4 de 7. Van a tomar, este marco jurídico, Mariana, les permite sacudirse un poco, incluso, digamos, no responder a ninguna presión política, sino a la necesidad que tiene el país. ¿Siente que hay esa oportunidad usted? Pero esa oportunidad está dada en el mandato popular del 4 de febrero del 2018. El 4 de febrero del 2018 en el mandato, el pueblo dijo que los señores que están en el Consejo no cumplieron con su función. Primera cosa. Segundo, el mismo mandato indica que se debe evaluar a las autoridades designadas por los consejos anteriores. No es que porque ya se fueron ya no se van a ser evaluados, no, que hay que evaluarlos, ¿no? Y le da la facultad también para poder conocer, es decir, de existir la necesidad de establecer normas que permitan la agilidad, la eficacia del Consejo, elaborarlas y tramitarlas ante los organismos correspondientes, ¿no? Si toda la ciudadanía está pendiente como participación ciudadana de lo que estamos haciendo, vamos a hacer si es que somos elegidos, ¿no? Pues tenemos un gran respaldo en el pueblo. O sea, ¿usted siente que si la ciudadanía no interviene y no respalda, podría llegar a los límites que Raúl dice? Así es, estamos solos. O sea, tendría que estamos solos, 5 personas. Movilizarse. 7 personas no van a poder ser pues milagros, ¿no? Entonces, pero si todos participamos y si el señor presidente mantiene su oferta de apoyo total y de autonomía total al Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que tenemos esperanza de cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Una de las cosas que tienen que cambiarse son que las autoridades que van a ser reemplazadas tienen que establecerse los requisitos, ¿no? Alguien decía, no están los jóvenes. Es que ahí está el problema. En la década pasada, yo no estoy en contra de la juventud. Claro, jamás. Jamás. La experiencia cuenta. Pero también. la experiencia cuenta. Sí. La trayectoria cuenta. Así como dice Raúl, él salió cuando debía de entrar. Entonces, si se pone a los jóvenes sí pueden ir y trabajan y todo, pero no con una visión global, ¿no? No en cargos, para lo cual se requiere autoridad, experiencia, conocimientos
Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer esos jóvenes? No pueden hacer, no. Los jóvenes van a seguir haciendo desde ahora su trayectoria, pero la gente que va a ir a los cargos de quienes van a ser evaluados, y si no han cumplido con las funciones de acuerdo a la Constitución y a las leyes, sus periodos serán terminados, y nombrar y a las personas que se van a designar con relación a los que ya terminaron sus periodos y otros que han renunciado, ¿no? Toda esa gente, todos ustedes, señores que me están escuchando, que tienen capacidad, que tienen trayectoria, que quieren a sus hijos dejarles un país diferente, participen. Sí. Raúl, aquí hay otra tesis también y todo de lo que acaba de decir Mariana. A ver, sí es verdad que hasta donde les dejen, pero también puede pasar hasta donde querramos con el mandato. Y si la ciudadanía entonces actúa, vamos al tema de fondo. A eso, claro. Vamos al tema de fondo, que es la ciudadanía. Claro. ¿Y cuál es el problema que tiene el Ecuador? Justamente una ciudadanía apática, una ciudadanía, como te decía yo hace un momento, muchísimo más propensa a la telenovela que al análisis frío y objetivo de los hechos. Yeah. Y una ciudadanía, además, apática. Una ciudadanía que por una mezcla de desconocimiento y una mezcla de quenimportismo, Y esta... piensa que lo que se han llevado es de los otros, no es de ellos. Yeah. Yo, Es que el estado de propaganda un poco les ha hecho... el otro día hacíamos una cuenta rápida y decíamos, bueno, a ver, el Ecuador recibió 350.000 millones de ingresos. Somos 14 millones de ecuatorianos. Haz la división, sale a 25.000 por coco. Por coco. Entonces, los 25.000 por coco, una familia de 4 son $100.000. No teníamos sabatinas, no teníamos carreteras, no teníamos aviones Druz, pero resulta que nos giraban un cheque a papá, mamá, hijitos, por $100.000 para comprar una casa. Eso hubiera sido la redistribución. Estoy dando un ejemplo burdo, pero para que la gente comprenda que lo que tenemos es una especie de cajero, que es el Estado, que físicamente es el que determina cuáles son las prioridades. Entonces se equivoca y después sostiene la equivocación con prepotencia y en forma burda y además grosera, y cuando se le piden cuentas dice, no sé, pues eso pregúntenle al banco. Claro. No puede ser. Es decir, a donde yo voy es que todo esto de lo que estamos hablando es posible con un pueblo activo, intelectualmente preparado, con conocimiento. Nosotros Eso tenemos toma países, su tiempo. Ya, pero toma la decisión. Claro. Y déjame desarrollar simplemente. En países vecinos a nosotros han habido cuasi guerras civiles o guerras civiles, pero también ha habido un nivel de preparación en la población. Estamos hablando del 90% con educación superior, estamos hablando de gente de otro nivel, como el caso de Chile. Bueno, se mataron entre ellos, pero resulta que hoy por hoy los de la derecha entendieron que las cosas funcionan de X manera y los de la izquierda entendieron que sin la derecha no pueden funcionar. Entonces, esas retóricas de que yo no voy a gobernar con uno o con otro, con la derecha o con la izquierda, son retóricas. Si es que yo el día de mañana, como presidente de la República, descubro que un señor sentado en la orilla opuesta desde el punto de vista ideológico es el hombre, pues ese es. Y me tengo que dejar de tonterías. Entonces, lamentablemente, cuando nosotros supeditamos la ideología al tema práctico, pragmático, nos encontramos con estas callejones sin salidas y con estos errores, que sabes lo que determina en última instancia, que esa gente a la que hablábamos hace un momento, esa gente no crece, porque el país no crece. Y en el momento que un país no crece y el país de al lado crece, nos vamos yendo para atrás. Entonces, este déficit del 5% del presupuesto anual, multiplicado por los 4 años en que no vamos a hacer nada, significa que vamos a tener un 20% de déficit acumulado, mientras el país de al lado, Colombia o Perú, tiene un 5% de superávit. Entonces, el margen se va haciendo más amplio. Nos vamos quedando atrás. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para el ciudadano común, claro, va de decepción en decepción porque nunca analiza a quién le está entregando el poder. Pues le está entregando a uno que habla bonito, a un pico de oro, le está entregando a un buen mozo, le está entregando a quién.
Nunca hace un análisis realmente objetivo ¿Qué le del propone? personaje. Es que eso es lo que nos han eliminado, Raúl. Las organizaciones sociales, los partidos políticos satanizados. Nos Y eliminó, uno se nos Estos eliminó el 11 infalible, años, ¿no es claro, cierto? sí, sí. Entonces resulta Con que un ahora estado tenemos de que propaganda trabajar para en un construir. concepto para construir. Y entonces para construir tenemos que irnos más allá de simplemente el cuestionamiento. Por eso yo te hablo de escepticismo en términos el otro día escuché una entrevista a Jorge Ortiz que me hizo mucha gracia, porque le preguntaba, creo que Vivanco le preguntaba, le decía, bueno, ¿y tú qué esperas para volver a la palestra? Una propuesta, pues. Claro. Porque lo que hay es que invitar al tipo que es preparado y decirle, usted venga a sacarle las casas. Claro, pero si es que yo no le dejo jugar, como en el caso de Correa, que él jugaba solo con sus juguetes y con sus amigos, entonces el país pagó el precio y es lo que estamos pagando. La intolerancia, la absoluta falta de criterio de país y el ego del tipo alimentado por, no sé, 30 millones de sabatinas a costo del respetable. Por favor. Mariana, entonces esta es una oportunidad para hacer una propuesta. Más allá, yo diría, usted prioriza qué cosas para hacer. Usted diría, ojalá le elijan, o qué debería hacer el Consejo más allá de que usted esté o no. ¿Qué prioridades tienen o usted siente que los ciudadanos tenemos? Si fuera electa y fueran elegidos el equipo que está como candidatos, lo primerito, hay que hacer el compromiso de trabajar en equipo, hacer una agenda que pueda permitir establecer prioridades. Y las prioridades están establecidas ¿en qué? En la lucha contra la corrupción, ¿no? Sí. Si no sacamos el cáncer maligno, el paciente se muere. No queda más. Entonces, ¿qué es lo que entre de esas prioridades? La evaluación a las autoridades, ¿no? La designación de esas autoridades que van a reemplazar con criterio de conocimientos, con criterios de integridad, con criterio de experiencia y con deseos de hacerlo, con amor a la patria, porque si no se ama algo, no se puede trabajar por eso. No se puede. Entonces, que se designen a las autoridades que deben terminar sus periodos y a los cargos que están vacantes. Dentro de esta agenda, determinar metas, tiempos, productos, ¿no? Y poder ver, en ese camino vamos a encontrar todo aquello que hay que renovar, que hay que reformar, las leyes que hay que reformar. Porque tenemos que reconocer Ustedes también tendrían esta posibilidad, ¿no? De reformar nosotros no. Saber de presentar proyectos que puedan ser reformados. Así es. A través de la Asamblea. Así es. De tramitarlos, ¿no? Y que el pueblo conozca todo lo que se está haciendo para que se vea una transparencia total, ¿no? Para que se vea exactamente que está cambiando. Que la gente sienta que aquí hay un cambio. Es que tenemos que empezar, porque de lo contrario, la situación es muy grave. Entonces tenemos que, como se dice, arrimar el hombro para poder trabajar, pero como yo digo, en equipo. Porque si no se trabaja en equipo, no se puede hacer nada. Raúl, ¿qué prioridades tendrías? Ya en este esquema, esto es lo que hay, diríamos. Claro, mira, ¿qué prioridades los que debería tener este concepto? Aquí se habla de un tema que efectivamente es el tema que se nos ha permitido preocuparnos de estos últimos meses, que es la corrupción. Porque antes estaba tapada. Se decía que no hay. No, obviamente era una ofensa personal el decir que había un sobreprecio, era una ofensa personal el determinar que había un mal manejo. Ahora todos los días tenemos información al respecto. Pero vámonos más allá, pues. ¿Cuál es la fuente de la corrupción? La fuente de la corrupción es la cantidad de dinero en manos del Estado. Mientras más grande es un Estado y más dinero tiene y más importante es el volumen que tenga de proyectos y de cosas que tiene que hacer, pues más propensos están
sus funcionarios a la corrupción. ¿Por qué? Porque en nuestro estilo tan latino de hacer política, vamos al poder no con un afán de servicio, sino que vamos con un criterio de conquista. Vamos al botín. Y entonces, claro, desde esta figura, porque no vamos a decir que este es el único gobierno que ha llevado, pero ha llevado a niveles estratosféricos. Este se fue de todos los marcos. De todos los marcos, de todo tipo de criterio de país, porque simplemente se convirtió en una horda de pícaros que lo único que querían era entrar a saco. Entonces, eso, efectivamente, al ecuatoriano común no le tiene únicamente que dar repugnancia, sino que también tiene que provocarle un autoanálisis de que por qué permitió eso, con su voto irresponsable, con su absoluta falta de análisis, con su ausencia, con el hecho clásico de que tome las llaves, maneje usted y me devuelve el carro a fin de mes. O sea, no funciona así, por favor. Entonces, es muy importante que esta lucha contra la corrupción venga acompañada de una decisión desde arriba, que no se quede en las palabras. Hasta hoy, yo lo único que he visto es conversaciones, acusaciones, pero nada en concreto. Y el tema de Glass, para mí, tiene una respuesta muchísimo más política que económica. Glass era la cuña del expresidente metida en el gobierno y en había que hacer un lado, porque resulta que el actual no podía ser presidente, tenía que consultar con el vecino, que además no era de sus simpatías. Entonces ese fue un movimiento mucho más político que de lucha contra la corrupción. Pero la corrupción sigue ahí, está enquistada. Es decir, yo no puedo darme el lujo de decir que voy a crear un equipo contra la corrupción si tengo gente que está cuestionada en mi gobierno, pues. Por favor. O sea, tenemos que empezar por ver los toros de frente, no soltar proclamas líricas en los programas. Entonces, si vamos a hablar de lucha contra la corrupción, que creo que es la prioridad, tenemos que dar efectivamente todo el apoyo a cambiar el esquema que existe en este momento, en el que cualquier constructor, cualquier contratista, cualquier persona que hace negocios con el Estado, sabe que el hecho de mantenerse significa sacar plata del bolsillo para pagar a un funcionario público, y eso es una verdad a luces que nadie quiere decir. Pero que hay que frenarla. Pero que hay que frenarla. Si no hay, como ha dicho Mariana, si no comenzamos, nos vamos a volver también un poco cómplices. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es reducirse, empezar a entregar, a licitar una serie de cosas que no es necesario que el Estado haga, lo puede hacer a través de otros mecanismos. No necesita una flota aérea, no necesita un equipo para hacer carreteras. Se pueden concesionar, muchísimas cosas se concesionan, y el Estado no se cae, al contrario, se fortalece. Y finalmente se saca un elemento más de corrupción. Entonces hay que ir a lo práctico. ¿Qué es lo que funciona? ¿Cómo funcionan los países nórdicos? ¿Cómo funcionan los países del primer mundo? Nos sentemos y aprendamos, pues, en vez de decir yo con la derecha ni a misa, ni con el de allá a ningún sitio. No, aprendamos. Seamos humildes y aprendamos. Si quitamos la ideología del Estado como tal, como nos dice, pero uno llega representando una ideología, llega a estar en la cabeza del Estado. ¿Se podrá quitar o juntar todas para trabajar mañana? ¿Ustedes serían capaces de decir si de la experiencia y del ejercicio de este consejo, que yo espero, como digo, sean elegidos, digan, necesitamos alguna gente dice, ¿no?, una constituyente nuevamente, hay que reformar este quinto poder? ¿Ustedes serían capaces de decir, si vean, esto no funciona, hay que cambiar? Yo estaba hablando de un equipo, ¿no? Y no quisiera, como decir, yo lo que quiero, de un equipo que tiene que conformarse en base a varias conversaciones y poner, como decir, las cartas sobre la mesa, ¿no? Cuando hablamos de ideologías, ¿no? Cuando alguien me pregunta cuál es tu ideología, yo digo el trabajo. Entonces, yo no llego a entender eso de derecha e izquierda. Yo sé la historia y todas las cosas, pero yo creo que si queremos cambiar un país, tenemos que ver a la gente, a toda la gente capaz, que pueda ayudar y que venga acá como autoridades, ¿no?
con la ideología de salvar al pueblo. Nada más. Aunque sea de izquierda, aunque sea de derecha, no interesa. Interesa es, vamos a trabajar por la patria. No, eso. Porque si vamos a seguir con la ideología de la izquierda y de la derecha, el que tiene la derecha es malo y el de la izquierda también es malo, entonces, ¿qué es eso? ¿No? Es verdad, a ver, Raúl hablaba, decía, el dinero corrompió a la gente, es lo que yo entendí. El dinero corrompió a la gente. Existe gente que no se corrompe aunque tenga mucho dinero. Existe gente, todavía, mucha gente, que va a un trabajo y sirve al pueblo. Respeta la norma, ¿no? La ley. Así es. Pero en este gobierno se hicieron las leyes para encubrirlas. De tal manera, o sea, la Constitución fue hecha a medida de lo que se iba a hacer. Las leyes, bueno, que vinieron luego también a medida de lo que se está haciendo. Y eso lo estamos viendo, no necesito explicarlo, ¿no? Por eso yo digo que el Consejo de Transitorio tiene que analizar, al analizar los asuntos de corrupción, tiene que evaluar, quiero decir, de evaluar a las autoridades, va a encontrar justamente cuáles son, por qué existió la corrupción. Hay que reformar leyes, hay que reformar reglamentos, pero no nosotros, sino que Motivar a la ciudadanía indicar y a las qué es la reforma. autoridades. Son las que tienen que reformar los organismos correspondientes. Raúl, se nos está terminando el tiempo, entonces sí, nos damos una oportunidad, vigilando por supuesto, de intentar también aportar a este consejo que puede ser constituido por gente como Mariana, valga la... A ver, eso no depende de mí. Ya. La oportunidad la tiene todos los días, todo el mundo, con mayor razón un país. La pregunta, como digo, y sigue teniendo vigencia, es si esa oportunidad está en manos realmente de quienes quieren convertirla en una realidad, si esa oportunidad está efectivamente siendo respaldada por los esquemas más altos del poder. Ya. Porque mientras no existe esa voluntad política, esa voluntad de gobierno, de realmente cortar de raíz, mira, si son muy sencillos, hay que leer el ejemplo de Singapur nomás. Pena de muerte a los buen mozos que lleven billete. Ya. Reestructura total del Estado. Agilidad y limpieza y sobre todo simplicidad en todos los procesos en que interviene el gobierno. Saquemos todas las medidas antiexportadoras para que nuestro país se pueda convertir en un generador de riqueza y que pueda salir y no se vea lleno de trabas. Aquí funcionamos con leyes con dedicatoria, ¿no? Este grupo nos interesa, le vamos a dar un caramelito para que traiga la plata, este grupo en cambio nos molesta, no se lo vamos a dar. No, aquí vivimos todos, tenemos derechos de vivir todos, aunque pensemos diferente, aunque tengamos una ideología distinta, aunque tengamos un concepto de vida distinta, no nos pueden satanizar a los que no estamos de acuerdo con una estructura o con un gobierno o con una ideología. Pero lamentablemente eso es lo que ha pasado. Entonces los líderes, reitero, tienen que dejar sus cálculos políticos, y me refiero a los líderes de todas las estructuras, no estoy hablando de todas las ideologías, no estoy hablando del gobierno actual únicamente. Pero aquí hay que olvidarse de los cálculos personales y empezar a hablar en términos de país, y que el servicio a la comunidad deje de ser una muletilla y se convierta en una realidad. Eso es. Mariana, un último mensaje y gracias por habernos acompañado a los dos. ¿Qué nos diría? ¿Esperanza? Esperanza, esperanza y fe, ¿no? Porque también quienes van a ir a este consejo, pues no pueden llegar tampoco satanizados, ¿no? O sea, cada quien tiene su vida, su historia, ¿no? Y no se la puede satanizar. Por ejemplo, yo quiero hablar de mi provincia. Entonces, en mi provincia he recibido muchísimas adhesiones, felicitaciones y todo. Pero un grupito X también, bueno, esa es parte de la democracia, ¿no? Pero es parte de la democracia, pero ¿qué es lo que me motiva más, diría usted? Ya, sí, me motivan todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que ¿por qué me condenan? Ya. Dice, por el pasado político.
Como que fuera malo. Claro. Sí, por el pasado político. Creo que sí dije que había estado en la democracia popular y todo eso. Entonces, el pasado político. Pero no es el pasado político. No ha sido delincuente. No ni he se ha sido robado la delincuenta, no me he robado la plata. Trabajé en instituciones que hicieron las auditorías y todo está limpio, todo está bien. Entonces, ¿cuál es la vergüenza de haber sido candidata de un partido o concejal de ese partido? No. Yo agradezco a quienes me invitaron a participar porque me dieron la oportunidad de conocer esa área que para mí era desconocida, ¿no? Que me decepcioné luego por situaciones que no vale mencionarlas, ¿no? Pero este motivo de ahorita, de aceptar esto, o sea, o la invitación de ahora de la mesa de convergencia, como que me movió ese bichito adentro y de decir, no, a estas alturas de mi vida, primero, yo no voy a cambiar mis principios, ¿no? Segundo, creo que debo dar un aporte todavía al país, creo que lo puedo dar. Y tercero, me preocupan los niños, los jóvenes, los adolescentes, de que si sigue todo si no se combate a la corrupción, ellos piensan que eso es lo normal y tenemos que educarlos en principios y valores para que sean entes responsables de un futuro diferente. Muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, Mariana. Bueno, hemos conocido a Mariana Alcíbar, la doctora Manavita, que encabeza una de las ternas para el Consejo de Participación Ciudadana, y Raúl Anrat, que nos ha acompañado en el análisis y en las perspectivas. Debo decir que es escéptico, pero da cosas muy concretas de lo que cree que hay que hacer, y eso no es ser escéptico, sino tener esperanzas. Raúl y Mariana, muchas gracias. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Les estaremos repartiendo por WhatsApp y las redes sociales. Nos estamos encontrando enseguida. Muchas gracias.